Continuar el estudio que estamos trayendo cada miércoles. Pues hoy varios no han venido por razones diferentes, los entendemos, ¿verdad? Pero los que hemos venido, recibamos esa palabra, amén, hermanos. Recibámosla y que nuestro corazón se alegre. El tema de hoy es un tema importante para Dios, pero por supuesto para la iglesia de Jesucristo. Y estamos estudiando ahí en el capítulo 17 de Juan, versículos 21 al 23. Y dice la palabra: te pido que todos sean unos, ¿verdad? Así como tú y yo somos uno, dice. Y otra versión dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, dice el 21, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Y todo el concepto teológico del ministerio de Jesús, donde muchas personas no creyeron en Él, no creyeron que Él era Dios. Sí, era un hombre porque estaba enfrente de todos, vivía, respiraba, comía. Pero el tema de la deidad de Jesucristo fue una controversia difícil entre los fariseos y la gente que lo veía y que a veces lo seguían, pero cuando oían el mensaje de Él, un mensaje de cambio, un mensaje de transformación, el fariseo pues se echaba para atrás, ¿verdad? Y ustedes saben que él incluso habló mensajes de decirle: ustedes no están listos para recibir la palabra, ¿verdad? Y cuando hablaba de temas así profundos, había confrontación con el pueblo hebreo, digo, los religiosos, ¿verdad? Y es que hay conceptos de la Biblia, hermanos, que debemos de tomarlos, ser iluminados por el Espíritu Santo para poder entender y recibir la palabra de tal manera que nos haga sentir gozo cuando la escuchamos, ¿verdad? Amén. Porque cuando se habla del tema de la unidad en la iglesia, a veces es un tema fuerte, ¿verdad? Porque a veces no estamos de acuerdo en algunas situaciones, en términos generales estoy hablando yo, ¿verdad? Y por eso ustedes saben que hay diferentes grupos religiosos. Estaba revisando allí ustedes saben que a mí me gusta googlear, ¿verdad? Y me fui a poner cuántos grupos religiosos hay en el mundo y quedé impresionado. 2.500 grupos diferentes en el mundo, de diferentes denominaciones y nombres. Porque, pues, a veces cuesta ponerse de acuerdo. Conceptos teológicos, ¿verdad? Aquel quiere que use velo, el otro que en aguas largas, que el otro que no se pinten, que este, que allí, que allá, y que esto, y que... Sí, hermano, confrontación, dificultades de esa naturaleza. Y por eso es importante ir a la médula de la enseñanza y ver qué piensa Jesús, qué es lo que Jesús nos dice. Él nos dice que estemos unidos, ¿verdad? Como Él y el Padre eran uno. Y la unidad es un tema precioso y creo que lo debemos de desarrollar de la mejor manera, ¿verdad? Ahora, este versículo de Juan 17, 21, si alguien lo lee otra vez, es bueno repetirlo. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Amén. Si tomamos este versículo en el contexto anterior, porque acuérdense que, Dios le bendiga, mi hermana, bienvenida. Los versículos anteriores que estábamos leyendo, la oración de Jesús por su iglesia, qué lindo, ¿eh? Él comienza el capítulo 17 orando por cada uno de nosotros. Y parte de la oración es la unidad, ¿verdad? Ahora, el miércoles pasado, ¿se recuerdan el tema que les enseñé? ¿Se recuerdan? La misión, hemos sido enviados, amén. 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 Tremendo el tema del miércoles pasado.
Dios nos envía para una misión. Estamos en la tierra para algo. No es por casualidad que nos juntamos ahora y Dios nos habla y nos dice, ustedes quiero que sean enviados a las naciones, a los pueblos. Amén. Es el mensaje. Pero Él ora para que haya gente disponible para eso. La mies es mucha, dice, y los obreros pocos. Fuerte, pues. Pero ahora, en el contexto de este versículo 21, está diciendo lo siguiente, hermano. Los que vamos y somos enviados llevamos un mensaje de salvación, amén. Un mensaje cristocéntrico. ¿Somos salvos por quién? Por Cristo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos hacer obras. Las obras las tenemos que hacer ya siendo cristianos, ¿me entiendes? Pero la obra de Cristo para la redención del mundo es maravillosa, amén. Y Él ha hecho una parte, nosotros tenemos que hacer otra. Pero fíjense qué interesante el Cristo intercesor, el sumo sacerdote en el cielo intercediendo por el mundo, para que haya gente salvándose. Ese era el punto, ¿verdad? Él vino a la tierra, fue el primer misionero. Yo decía eso, porque antes yo estuve mucho tiempo en misiones. Yo decía, el primer misionero que yo conocí es Jesucristo. Amén. Él vino a la tierra y trajo un mensaje poderoso. Amén. Y ese mensaje es el que nosotros debemos de ir y llevarlo a otros. Claro, no es fácil, ¿verdad? Pero tenemos un oikos. Esa palabra tiene que ver con la gente que podemos influenciar en el trabajo, la familia, los vecinos, qué sé yo, ¿verdad? Que podemos influenciarlos y darles un mensaje, pero tenemos que estar unidos para poder hacer eso. Y ir todos con un mismo objetivo, y esa es parte de la enseñanza de hoy. Pero con un principio apostólico. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia primitiva, el mensaje era el que Cristo enseñó a los apóstoles, y los apóstoles lo enseñaron a la iglesia que comenzaba. Un fundamento bíblico. ¿Me explico? Porque podemos organizar sociedades o grupos y tener motivaciones que no sean cristianas o cristocéntricas. Entonces la oración aquí es que los que vamos a seguir el ministerio de Él, los que vamos a seguir la obra, apliquemos los principios que nos han enseñado, ¿verdad? La teología de Cristo, que se la llevó, se la dio a los apóstoles, y ellos, fíjense que 12, 11 personas, bueno, eligieron un apóstol después de la muerte de Jesús, pero ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba ese apóstol, el último apóstol? Bueno, después apareció Pablo. Ellos estremecieron el mundo y hicieron obras maravillosas, porque la extensión del evangelio del mundo fue a través de los 12 apóstoles. Y claro, después surge la iglesia, el crecimiento de la iglesia, y un montón de ciudades fueron alcanzadas, pero a esta altura, 2000 y pico de años después, millones de personas conocemos de Cristo por ese mensaje. Y la oración de Cristo es que mantengamos ese mensaje, que no lo alteremos, que no creemos grupos con enseñanzas fuera de las que Cristo enseñó, que es importante. Ese es un punto, ¿verdad? Dice, o sea, tú aprendes ahora en la iglesia, se te dan los elementos, la base doctrinal, y esa base doctrinal, cuando tú tienes discípulos, tú se la enseñas a los discípulos. Ese es el principio, amén, hermanos, porque esto es importante. ¿Qué dice Juan 17:20? Vayamos a la Biblia. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por palabra de ellos? ¿De quién está hablando? De los apóstoles primero. Amén. Amén. Palabras de ellos, Él estaba allí. Acuérdense que ya en el versículo, en el capítulo 16, los reúne y los entrena y les da una capacitación, y allí les dice que van a
que que Él va a morir, va a ir a la cruz, toda esa experiencia. Y allí está con ellos. Y allí después de eso es que Él ora al Padre. Y le dice, ¿sabes qué, Señor? Le dice en el 20, no ruego por estos nada más, le dice, los que estaban allí con Él, sino también por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hay que entender esta parte que es importante, hermanos. O sea, la labor de los discípulos, de los apóstoles fue maravillosa. Ustedes ven a Pablo, aparece Pablo y escribe. ¿Cuántos libros escribió Pablo, hermanos? A ver, levante la mano y dígame. ¿Cuántos libros? ¿Ah? Hagamos cuentas. Después de Romanos, primero Romanos, después que sigue, primero de Corintios, segundo de Corintios, ¿qué sigue después? Gálatas, Efesios, ¿qué sigue? Ajá. Sí, correcto. Escribió muchos libros inspirados por el Espíritu Santo bajo una misma enseñanza cristocéntrica. Nosotros somos salvos ¿por quién? Por Cristo. Y ese es el mensaje de salvación que nosotros llevamos. Esto es importante, ¿verdad? Ahora, todo esto orientado a una unidad, para que lo que yo te enseño a ti, tú lo enseñes igual. Amén, hermanos. ¿Verdad? Eso es importante. Ahora, aunque es lindo que estemos juntos y cuando vienen todos y está la iglesia allí, qué bonito y nos sentimos bien, ¿verdad? Y esa unidad es preciosa. Pero Él no solo está hablando de eso. Amén. Ahora, y luego nos organizamos, ¿verdad? Y estamos unidos y comemos, compartimos, qué sé yo. Eso es bueno, eso es importante, la coinonía. Pero eso es un compartimiento acá, temporal. Debemos de estar unidos para la eternidad, dice, ¿verdad? Que todos juntos un día estemos en el cielo. Qué maravilloso lo que Dios quiere. No que nos desperdiguemos y que algunos se pierdan. Porque ese es el punto, hermano. ¿Cuánta gente viene a la iglesia y después de un tiempo no crece, se enfría y bueno, deja de congregarse? Y así se pierde la unidad. Cristo quiere una iglesia unida, en principio en búsqueda de Él, es que era parte de lo que Él enseñaba, ¿verdad? Unidos todos en base a la revelación que Dios trajo a la tierra con la venida de Él. Porque no es lo mismo musulmanes que cristianos. No es lo mismo budistas que cristianos. ¿Me entiendes, hermano? Y entonces han surgido muchas organizaciones que no prometen lo que el cristianismo promete. Amén. Quiero que eso lo tienen claro, ¿verdad? Es importante. Ahora, es importante hablar también que la principal razón por la que las iglesias no se unen es por el énfasis en la doctrina. Y por ejemplo, hay grupos que no son trinitarios, por ejemplo. No creen en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Y a eso causa una separación. Y lo ideal sería que todos tuviéramos una misma doctrina, ¿verdad? Y que la unidad sea ese principio, que era lo que Cristo quería. Ven, hermanos, quiero ver si me van entendiendo el enfoque de lo que quiero llegar. Ahora, pero como la doctrina es fundamental, ¿cuántos creen que Jesucristo viene por segunda vez? Amén. ¿Cuántos creen que hay un rapto de la iglesia? ¿Cuántos, me entiende? ¿Cuántos creen que hay una gran tribulación? Son cuestiones bíblicas, doctrinas, que nosotros las enseñamos y las creemos. Pero por otro lado surge, estoy dando un ejemplo, un grupo que no cree en esas cosas. Si ya queremos unirnos y hablar un mismo sentir, no hay un mismo sentir, porque ellos no creen en algunos puntos doctrinales que nosotros creemos. Y eso es lo que le preocupa a Dios. Amén, hermano, ¿me están entendiendo?
¿verdad? Y nosotros a veces no queremos que algunos que enseñan una falsa doctrina nos influencien, porque nos van a confundir. Ya en el tiempo de la iglesia primitiva surgieron grupos así, que traían doctrinas. Por ejemplo, los judíos tenían un principio que se lo enseñaron desde Abraham, la circuncisión. Para ellos, en el proceso, llamémosle, de salvación, era necesario que la persona se circuncidara. ¿Ok? Pero cuando viene Cristo, ya eso queda a un lado. Ya no es necesaria la circuncisión. Sin embargo, surgieron grupos en el tiempo de la iglesia primitiva, ahí cuando andaba Pablo, en Gálatas lo podemos estudiar, que ellos decían, no, está bien Cristo, pero necesita ser circuncidado. Amén. Amén. Y esas situaciones provocaron divisiones en las iglesias. Es bueno entenderlo esto para fijarnos nosotros y tener un concepto claro de la doctrina que Iglesia Semilla de Vida predica. Amén. Es importante. Yo sé que ustedes saben eso y nada más lo menciono por el tipo de enseñanza que hoy tocó, para que todos sean uno. Uno en amor, uno en coinonía, uno en entendimiento, pero uno en doctrina también. Aleluya, ¿me entienden, hermano? Ahora, fíjense esto. Han habido movimientos que buscando la unidad han prescindido de la doctrina. ¿Qué es eso de prescindido, pastor? Han dejado la doctrina a un lado. No, esos puntos, no te preocupes, no los toquemos para que todos estén de acuerdo. No, ¿verdad? Hay principios doctrinales, hay reglas que Dios establece. Amén, hermano. Amén. Dice, no os unáis en yugo desigual. La doctrina es fuerte, ¿verdad? Pero sucede que hay cristianos mezclándose con gente del mundo. Y allí hay un problema. ¿Me entienden, hermano? Sucede eso, es común. Tenemos que enseñar nosotros que a Dios no le agrada eso. Por supuesto, con amor, ¿verdad? Porque hay en las iglesias muchas parejas que todavía no se han casado. Y tienen que entender que hay que estar a las cuentas y bien con Dios. ¿Me entienden, hermanos? ¿Verdad? Son principios doctrinales. Aleluya. Amén. Ahora, ¿se puede, oye esta pregunta, ¿se puede abrazar la unidad sin la verdad? Pregunto, ¿se puede abrazar una unidad entre nosotros si aquí yo no predicara la verdad de la palabra? No. Piensa y da tu punto de vista. Es importante el criterio, porque tú un día vas a enseñar, vas a tener discípulos. Amén. Amén. Fíjate qué pregunta más cacciosa, diría mi profesor. ¿Ah? La unidad cristiana requiere que creamos lo que la Biblia dice. Amén. Pero debemos de ser cuidadosos al estudiar la Biblia, porque la misma puede ser malinterpretada. ¿Amén? Y por eso hay personas que te pueden enseñar algo que no te queda claro y te puede confundir. ¿Me entienden, hermano? En el amor se lo estoy enseñando porque sabemos que hay personas que les gusta ver videos en las redes, les gusta muchas cosas, pero es que es bueno que en lugar de ver otras cosas está bien, pero seamos cuidadosos, conozcamos la doctrina. Amén. Amén. Ustedes saben cómo predica su pastor. Amén. ¿Ah? No, el pastor dijo tal cosa, le voy a preguntar mejor. Pastor, mire, yo oí esto, ¿qué piensa usted? Aleluya, eso es lo ideal. Entonces nos ponemos de acuerdo en lo que sabemos y conocemos. ¿Ven? Importante esto. Ahora, por ejemplo, la Biblia habla de la obediencia, habla de la rebelión. Amén. ¿Quitamos la obediencia de la Biblia, hermanos? No. ¿Verdad? ¿Están entendiendo qué importante
es este tema de para que todos sean unos, la oración de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por ejemplo, si yo me rebelo en la iglesia, ese espíritu de rebelión va a invadir a muchos y va a destruir la unidad. Entonces, hablar de la obediencia es importante. Y entender que la fe sin obediencia no camina. Importantísimo, ¿verdad? Si yo creo, debo obedecer. ¿Por qué? Obedece la palabra. ¿Cree en la palabra? Amén, pastor. Amén. Obedécela. Es que mire, pastor, ¿verdad? ¿Me entiende? Es que me hace sentirme incómodo. Pues así es la palabra. A veces te va a ser incómodo, pero si viene de Dios y es una palabra que viene bien predicada, sazonada, recíbela. Por eso era mi oración hoy, que los corazones sean corazones enseñables, ¿verdad? Amén. En el tiempo de Pablo había un grupo de estudiosos de la Biblia que ellos revisaban y iban con Pablo y le decían, Pablo, esto y lo otro, ¿verdad? Y Pablo se sentaba horas con ellos. Y lo bonito de los miércoles que tenemos estas enseñanzas y podemos llevárnosle y decir, no, hombre, no me pareció lo que el pastor, yo le voy a pedir una cita. Yo quiero que me explique mejor. Aleluya. A lo mejor los dos nos ayudamos y entendemos y dejamos que el Espíritu Santo ilumine temas que a veces pueden ser un poco difíciles. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Ahora, ¿se recuerdan que hay tradiciones humanas? Hay tradiciones también. A veces las ponemos dentro de la costumbre, perdón esa palabra, dentro de lo que ya tenemos aprendido de la Biblia, queremos incluir tradiciones. Y cuando éramos miembros de la otra iglesia tradicional, había tantas tradiciones, pero muchas, que no eran del todo bíblicas. Amén. Había que examinar si era bíblico aquello. Pero cuando se revela aquel hombre allá que empezó a revisar la Biblia, ¿verdad? Martín Lutero, y empieza a revisar que la Biblia estaba limitada a unos pocos. Y digo, no, todo el mundo la tiene que... No, el que lee la Biblia se puede enloquecer, mentira. Ven, hermanos, cómo el oscurantismo de aquellos años mantuvo a la iglesia cristiana mal, con muchas divisiones y con muchas cuestiones que fueron impuestas. Bueno, voy a continuar. Ahora, fíjense que Pablo trató este tema con los creyentes, la unidad de los creyentes. Él menciona varios asuntos doctrinales que forman la base sobre la que la iglesia está unida. Vámonos a Efesios. Alguien que busque Efesios 4, versículos del 3 al 6. Si no, ya mi hermano Angelito lo va a proyectar también. Usted lo lee ahí de la proyección. Lo importante es que lo busquemos en la Biblia. ¿Verdad? Qué rico, lo encontramos. 4, 3 al 6. Sí, 4 del 3 al 6. Okay. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Nadie tiene la nueva traducción viviente, ¿verdad? Ahí en la Biblia lo pueden buscar, la nueva traducción viviente. Si usted la encuentra, la podemos leer. Efesios 4, 3 al 6, dijimos, ¿verdad? Leamos otro que busque, Efesios 2, 13. Bueno, esta está muy larga. Espérame. Ok. ¿Alguien pudo encontrar? Yeah. Lee la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente es una versión. Nosotros usamos Reina Valera, acuérdate. Pero a veces es bueno leer otras versiones para ver los puntos de vista. Amén, nada más. A ver.
Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Amén. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, Amén. tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa Amén. para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Qué lindo, ¿verdad? Clarísimo el Pablo en Efesios. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Un solo Dios. Nosotros sabemos que en 3 personas distintas. La Biblia habla del Padre, habla del Hijo, habla del Espíritu Santo. Un solo bautismo, un solo Dios. Son principios doctrinales. Ellos están unidos. ¿Me entienden? Si hay alguien en unidad es el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, y ellos nos enseñan. Esos principios deben estar y prevalecer en nosotros. Amén. Amén. Los creyentes, hermanos, siempre debemos de anhelar la unidad. Y si yo no estoy de acuerdo con mi hermana en alguna posición, está bien, hermanita, pero cuando yo tengo la oportunidad, allá aparte, en una conversación amorosa, amistosa, yo no puedo dar mi punto de vista. A lo mejor va a ser diferente, pero yo voy a aprender a respetar su punto de vista y que ella respete mi punto de vista, y eso nos hace tener una mejor relación. Y esto es importante. Yo sé que a veces en cuestiones de la iglesia hay situaciones, se ven situaciones diferentes, pero qué lindo cuando decimos, está bien, pues, gloria a Dios. Habrá oportunidad después de hablar y ponernos de acuerdo, y qué lindo cuando por la madurez vamos y hablamos y nos hacemos entender. Qué hermoso, hermano. Y eso es lo que Dios nos llama, y la verdad debe de prevalecer. Claro, si un hermano me insiste a mí sobre un versículo que él lo entiende a su manera, yo no me voy a poner a discutir con él. No, hermano, usted está equivocado. No, cuidado eso. Ok, hermanito, eso es lo que le dio el Espíritu. Yo sé que más adelante Dios le va a hablar a su corazón y le va a hacer entender, o me va a hacer entender a mí, y yo lo voy a amar más a ese hermanito que digo, qué lindo. Aparece en la Biblia un personaje maravilloso, que fue el que ayudó mucho a Pablo en su ministerio, porque después que él no lo quiso ni Pedro ni Santiago, por allá se fue él, y por 13 años estuvo sin desarrollar ministerio. Pero apareció este hombre, y con todos los defectos de Pablo, porque ustedes saben quién era Pablo, lo arrulló, lo consoló, ¿verdad? Y lo llevó a desarrollar un ministerio poderoso. Y muchas de las cuestiones que Pablo tenía en ese momento eran de un fariseo, porque él era un fariseo de los buenos. Pero ¿qué tal si Dios no le hubiera puesto este personaje? Qué lindo cuando encontraron unidad, y por allá después estos personajes juntos en las misiones no estuvieron de acuerdo con llevar a otro personaje de la Biblia, ¿verdad? A Juan Marcos, no sé si ustedes se recuerdan de Juan Marcos, él escribió uno de los evangelios. Pablo no estaba de acuerdo y el otro se lo llevó con él. Luego Pablo reaccionó y empezó a decir, no, este muchacho lo necesitaba. ¿Me estás entendiendo? ¿No? Pero con amor. Y eso nos deja un mensaje a nosotros poderoso, ¿verdad? La Biblia es el libro excelente para el cristiano. Y el cristiano tiene que valorar esas experiencias. Uno va a aprender de otro hermano, aunque ese hermano no sepa mucho. Por eso es importante que nosotros escuchemos a otros, ¿verdad? Y si uno está equivocado, decirlo, ¿verdad? Ay, fíjate que me equivoqué, yo entendí mal. Pero a veces si uno no, porque hay aprendizajes que uno los adquirió y uno cree que aquello es la respuesta correcta. Pero Dios siempre va a irnos ayudando e iluminándonos para ir entendiendo mejor
algunas cuestiones doctrinales. Muy bien. Amén. Ahora, yo escribí algo aquí. Le puse la verdadera unidad. Así le puse. De la iglesia. Solo se conseguirá por un regreso a las verdades bíblicas, tal como la revelaron los apóstoles, la reveló Cristo primero, los apóstoles, los que siguieron a los apóstoles, el crecimiento de la iglesia, surgieron muchas. Estaba revisando que Pablo tuvo más de 70 personas que le ayudaron o lo siguieron o que fueron discípulos de él. Qué tremendo, hermano. Y algunos de ellos son tremendos con él. Porque Pablito, sí, hermana. Entonces, la católica, ¿cuándo fue o cómo fue que surgió eso de las imágenes de los santos? Voy más adelante para hablar de eso, pero le voy a responder. El cristianismo iba muy bien hasta el año 300, por ahí. Pero la iglesia estaba tomando poder, porque Dios así la establece. Y por ahí surgió un mandatario, un rey, un hombre de poder que unió las diferentes iglesias. Y así surge el catolicismo, con una serie de cambios y con alteraciones, donde mezclaron cuestiones cristianas con idólatras y una serie de... Por eso la idolatría y una serie de cuestiones, ¿verdad? Pero fue eso. Porque fue el freno de la iglesia, y la iglesia quedó, yo tengo algo más escrito, más adelante lo vas a ver, pero eso fue lo que pasó. Por eso hay tiempos en que la iglesia ha sido frenada, y nosotros los cristianos, miren cómo son estos musulmanes, estos son agresivos, ellos tienen leyes acá en Texas. Los musulmanes, yo tuve que ir a votar en contra de eso, porque hace poco hubo unas elecciones acá y fuimos, varios pastores, fuimos a votar contra la ley Sharia, que es una ley musulmana, peligrosísima, hermano, violenta, y ya la quieren meter en Texas. Y si tú no votaste, hay que ir a votar en noviembre, porque me están no, de veras. Van a Corina, todo lo que hay que ir a votar, porque son cuestiones que se están metiendo. Ahí sale un senador hoy este día hablando de cambios, que hay ciudades que ya a las 6 de la tarde suena una chicharra que tienen ellos terrible y todo el mundo tiene que paralizarse porque es la hora de la oración de ellos. ¿Sabían eso ustedes, hermano? Así debíamos de ser los cristianos, agresivos, pero en amor, ¿verdad? Por supuesto, ellos son violentos. Ellos, los infieles hay que matarlos, dicen. Instrúyete en eso, hermano. Lee, hay mucho material para conocer. Y que el Espíritu Santo nos ayude para ir con mucho amor a hablarle a la gente de Cristo. Para que la gente tome una decisión por Cristo y no vayan a llegar ellos después y los recluten. Los recluten, hermano. Están reclutando gente como no tienen idea. En Europa están invadiendo los países de Europa, los musulmanes, y agresivos, y están ganando, porque nosotros, lo que pasó allí en ese tiempo, cualquier ley nos meten porque no decimos nada. Miren lo que pasó hace poco. Me voy distrayendo, pero es importante. Nos invitaron a una reunión, nosotros vamos a varias reuniones de pastores porque es importante estar en comunión con ellos. Nos invitaron a una reunión. Y llegó el superintendente de una ciudad. Y el gobierno quiere promover la lectura de la Biblia y la enseñanza en las escuelas. Que es algo maravilloso. Pero este superintendente dijo que no, que él no la iba a dejar siendo cristiano. Porque dijo, es tan peligroso. Yo dije, entre mí, yo no tomé la palabra porque no era el momento. Pero yo le iba a decir, oye, perdóname, ¿por qué no hables plazas? No me pagues mucho. Yo jugando esto, ¿eh? Pero yo te voy a ir, o si me das chance, yo voy y predico ahí 1 o 2 veces por semana. Abre iglesias. No quieren. Siendo cristianos, imagínense ustedes cómo el evangelio ha perdido por
porque nos hemos dejado influenciar, que fue lo que pasó en ese tiempo. Hay un poquito más de información, pero básicamente se me olvida el nombre de este personaje. Si alguien lo sabe, lo puede mencionar. Que fue el que creó, que unió las religiones. Y ahí se fueron de todo, y los cristianos, porque los cristianos tenían avivamientos. Y Constantino, así se llamaba, tuvo temor del cristianismo. Y legisló la iglesia y el gobierno. Y ustedes ven que los curas están metidos en todo, en los gobiernos ahí andan representando. Me desvío un poco, pero no sé si respondo a su pregunta. Muy bien. Ok. Ahora, escribí algo más. El fracaso de la cristiandad en estar unida doctrinalmente, porque eso es lo importante. Hay un fracaso, hay fracasado. Hay tantos grupos con posiciones doctrinales diferentes. Y uno tiene que estar revisando, voy a ir a esa iglesia que enseñan y decirle a la gente, aquí vienen gente, se han dado cuenta que vienen y se van. Porque a lo mejor vinieron con otra enseñanza y que andan buscando algo que ellos aprendieron. Yo cuando los invito allá atrás y nos reunimos, le digo, aquí está, nosotros somos esto, esta es la iglesia, enseñamos esto. Incluso les damos, y tienen libertad de conocer, porque hay demasiadas iglesias con diferentes enseñanzas, que para Dios es triste eso, pero es la realidad. Entonces les iba a decir esto. Hay un fracaso de la cristiandad de estar unidos doctrinalmente, y muchos han optado por otro tipo de unidad exterior, organizativa, ritual, institucional, y tienen grandes organizaciones. Aquí hay una organización que tiene una universidad en Alvarado, pero tienen una enseñanza equivocada. Ellos han profetizado ya 2 tiempos de venida del Señor y no ha sido cierto. ¿Me entiendes? Porque la palabra dice que solo el Padre sabe cuándo viene Cristo. Nadie más, pero hay gente que se atreve a decir en tal fecha. Y después, cuando no ha pasado, alteran la información y dicen, no, es que lo que el profeta quiso decir es tal cosa. Pensamientos humanos, hermano. Cuando que hay una palabra que ya se fue establecida. Amén. Qué importante, ¿no? Ahora, en los primeros años de la iglesia apostólica, y ahí lo encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no observamos ninguna jerarquía estructural clara, pero había una unidad admirable, maravillosa. Miren lo que dice el Hechos capítulo 2, versículo 47, que esa es la que aquí hemos pregonado nosotros y queremos tener. Dice la palabra en Hechos 2:47. Si usted la tiene, lo lee, si no, la leo yo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Repítale, hermano. Alabando favor a Dios. Alabando a Dios. Y teniendo favor con todo el pueblo. Y teniendo favor con todo el pueblo. Unidad. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía, el Señor se encargaba, porque había unidad doctrinal, amor, principios, obediencia. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, dice otra versión, otro versículo, el versículo 42 de 2, Hechos 2, para que lo estudies. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. ¿Qué más? En la comunión unos con otros. Amén. En el partimiento del pan y en las oraciones. Qué lindo, mire. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. En la comunión unos con otros. En el partimiento del... Qué lindo, hermano. Qué rico nos sentimos cuando compartimos, ¿verdad? Qué lindo. Unos traen una cosa, otros traen otra. Y traímos y compartimos y oramos. Amén, hermano.
Creo que este viernes tenemos oración, no sé si es este viernes que tenemos el otro, no me recuerdo, no he visto. Ok, venimos a la oración, compartimos nuestras necesidades en oración y se las ponemos delante de Dios. Y los domingos y los miércoles estudiamos la doctrina, estudiamos El 27. perdón. Pero nos reunimos para eso, nos ponemos de acuerdo. Este sábado las mujeres van a tener un tiempo de comunión, de unidad. Qué lindo, maravilloso. Amén, hermanos. Amén. Ahora, ahí creo que le voy a responder lo suyo, hermana Corintia. Uno de los peores periodos de la historia de la cristiandad, aquí lo tengo, tuvo lugar cuando la unidad institucional se hizo fuerte. En la Edad Media en Europa, cuando la iglesia está unida en un solo cuerpo eclesiástico bajo el papado, se organizaron así, pusieron el papa que era la máxima autoridad, ¿verdad? Nosotros, sí, yo soy el pastor, pero aquí la idea es que todos somos el cuerpo de Cristo. Uno es el dedo, otro es el brazo, y todos colaboramos y servimos. Ese es el principio, pero ya en el siglo de la Edad Media surge el papado. Constantino organizó eso y puso un hombre que permanecía ahí hasta que se moría, ¿verdad? Ahora se retiran antes, ¿verdad? Hay 2 papas que ya se están retirando. Pero en ese tiempo, en los tiempos, hasta que se moría, y ponían otro, ¿verdad? ¿Ah? Y le llaman a ese tiempo de oscurantismo para la fe y para la vida cristiana. La Biblia no se podía leer cualquiera, solo ellos, el clero. Y surgieron una serie de leyes profundas y tremendas que tenían a la gente engañada, porque esa era la manera en que Constantino gobernaba. ¿Me entienden, hermano? ¿Ah? Ahora, allí se perdió la parte vital del evangelio, de la doctrina, la pureza. Y la gente no crecía espiritualmente porque le fueron dando un montón de disposiciones humanas, ¿ya? Y muchas culturas y costumbres. Amén. Ahora, ya con la reforma de Lutero, que fue algo poderosísimo, empieza a regresarse a las verdades bíblicas. Y ahí está unos principios en la Biblia maravillosos, ¿ya? De la fe. Y él da un edicto de 90 y tantos puntos y los publica. Y es perseguido y terrible. Y luego se imprime la Biblia y surge la imprenta y algo maravilloso. Y la gente empezó a tener Biblias, ¿ya? Pero no había quienes enseñaran, no era fácil. Había también un poco de confusión. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Ahora, es importante entender lo que es la unidad espiritual entre lo que es el Padre y lo que es el Hijo. Esto es importante, ¿eh? Ahora, la unidad que tenía Cristo cuando Él oraba, ¿eh? Ahora, dice, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Él quiere que seamos espiritualmente infiltrados en Él, no sé cómo qué palabra usar, pero dentro de Él, parte, que Dios esté en nosotros. Y por eso, hermano, en el Pentecostés vino el Espíritu Santo a vivir en nosotros. ¡Qué maravilloso! Y el Espíritu Santo está en ti y en mí, dentro de ti. Y a veces hay que estar con Él, ¿verdad? Unidad con Él. Pero eso es otro aspecto también, que a veces lo contristamos por nuestras acciones o nuestra vida, ¿verdad? Y entonces no tenemos esa comunión con el Espíritu Santo. Es un poco complejo, ¿verdad? Ahora, él dice que los creyentes estén en ellos dos.
Qué tremendo, hermano, la oración de nuestro Señor Jesucristo. Todo por unidad. Cuando vamos a esa organización que vamos a orar, no todo el tiempo vamos, porque a veces tenemos otras ocupaciones, pero ellos, el principio de esa reunión es orar en unidad. Que los pastores que llegamos con diferentes pensamientos nos unamos en un solo pensamiento. Amén. Qué maravilloso. Cuando todos nosotros estamos de acuerdo en hacer algo, qué maravilloso, hermano. Amén. Al ratito las cosas se encienden. Pero cuando hay división, qué duro bregar con eso. Pero Dios nos ayuda, amén, hermano. Amén. Ahora, ¿qué significa estar en el Padre y en el Hijo? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué significa estar en el Padre y en el Hijo? ¿Ah? Es un lenguaje un poco raro, ¿verdad? ¿O no? Yo lo siento raro. ¿Ah? Es el aspecto de Dios incorporar a la gente que no es parte todavía de la iglesia. Tenemos que ir y alcanzar a otros para que se vuelvan cristianos. Porque cuando son cristianos tienen a Cristo. Amén, hermano, ese es el punto. Amén. Tú y yo tenemos a Cristo. Amén, hermanos. Amén. ¿Sí o no? Amén. Claro. Amén. Tenemos al Espíritu Santo, pero hay gente que no lo tiene. Amén. Y Él quiere que todo el mundo, Él dice, no, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que vengan al arrepentimiento. Amén. Esto es importante. ¿Ah? Hay seguidores de futbolistas, por ejemplo, o de artistas, ¿verdad? ¿No es cierto? O de equipos de país. No, yo voy con el Real Madrid, y soy realista. Decir, ¿verdad? O yo soy de tal, ¿verdad? Pero qué lindo cuando decimos, no, espérese, yo soy de Cristo, aleluya. ¿Verdad que sí? Se ve bonito, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Los cristianos, dice que en Antioquía se les empezó a llamar cristianos porque eran unidos en todo, se repartían los bienes, hermano. Qué impresionante. Lo que tenían era para la iglesia, abundaba allí. No, los apóstoles tuvieron que poner gente encargada de las viudas porque las viudas tenían que ser atendidas. Y la gente, y todos. El servicio. El servicio es parte de la unidad. Este domingo vamos a estar hablando, cada líder va a venir y va a hablar de cada ministerio para que en unidad tengamos más gente colaborando. Amén. Porque de eso se trata al final. El servicio, si algo a la pastora y a mí nos ha mantenido es el servicio, hermano. Hoy se sintió triste, no, le dije que un breakcito. Pero ella le echa ganas. En unidad. Si yo con ella no estoy de acuerdo, me lleva de la patada porque no tengo unidad con ella, no me... ¿verdad? Tenemos que jalar la carreta juntos, ¿verdad? ¿Me entiendes, hermano? Estar unidos. Y con ustedes igual. Jalamos la carreta juntos. Amén, hermano, qué importante. Gloria al Señor. Ahora, los primeros cristianos estaban en Cristo. No digo que ustedes no me malinterpreten, pero miren lo que dice la palabra. Alguien que busque, voy a repartir. A ver, ¿tiene Biblia? Sí. Búscame Romanos 8:1. Petrita, primera de Juan 5:20. ¿La niña tiene Biblia? No. Va. ¿Tiene Biblia? Ok. Primera de Tesalonicenses 1:1. Hermano Lucio. Primera de Tesalonicenses 4:16. Y ahí después sigo con los demás. Vamos a comenzar. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Amén. Lee. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no
andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que están en Cristo. ¿Cuántos sabemos aquí que estamos en Cristo, hermano? No hay condenación para nosotros, es lo que dice la palabra. ¿Qué dice 1 de Juan 5:20? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Estamos en Cristo, en el verdadero Dios. Amén, hermano. Qué importante. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 1:1? Y por lo demás, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracia y paz sean de vuestro Padre y del Señor Jesucristo, porque somos de esa camarilla, ¿no? Aleluya, de ese grupo. Amén. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4:16, mi hermano Lucio? Gloria al Señor. ¿Alguien que le ayude al hermano Lucio? En la pantalla. Ok, mi hermano Lucio, mira. Ándele pues. Porque el Señor vino con voz de mando, con voz de arcángel y de profeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Amén. Somos aquellos que vamos a resucitar. Aleluya. Amén. No somos de aquellos que vamos para perdición. Amén, hermano. Amén. Somos los que estamos en Cristo, y eso es lo que hay que pregonarle al mundo, para que todo el mundo esté en unidad. Ahora, ¿cómo fue la relación de Jesús con los discípulos? Una relación bonita, pero externa. Quiero explicar esto. La relación de él con los discípulos era externa. Es decir, lo veían a él. Amén. Nosotros no vemos a Cristo. ¿Cómo es la relación entonces? Un poquito más difícil, ¿verdad? Él andaba ahí, Pedro, venite para acá, o Juan, ven para acá. Ahí los tenía, controlín. Pero nosotros, está el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cómo es la intimidad con Él? ¿En qué relación, en qué nivel de intimidad estamos? ¿Y cómo se logra la intimidad? Cuando oramos, cuando lo buscamos, cuando estudiamos la palabra. ¿Qué intensidad de tiempo? Porque se mide en el tiempo. O a lo mejor no, ¿verdad? Pero tú vives, Cristo está en ti. Pero ¿cómo es esa relación? ¿Cómo cultivas? Te congregas, vienes a la iglesia, lees la palabra, ¿me entienden? Oras, porque ese es el mecanismo de comunión. Y claro, la comunión con los hermanos. La Biblia dice que nos congreguemos como tenemos por costumbre. Y qué triste me siento yo si un día yo no me congrego. Yo no sé si te pasa a ti. Pero cuando a veces hemos viajado nosotros a un lugar y esa por alguna circunstancia, no, el día miércoles o el domingo, no fue que no, me hizo falta algo. No sé si te pasa a ti. Porque tenemos que tener esa relación. Amén. Amén. Ahora, había un interés en los discípulos, un interés común de estar con Cristo. Tremendo, ¿no? Lo llamó. Estaba Mateo cobrándole a la gente, ¿verdad? Quedándose con un poco de dinero, y lo llamó Jesús. Y no dice mucho, dice que lo siguió, hasta fiesta hizo. Una comunión, un deseo, una experiencia. Qué impresión maravillosa la que Cristo provocaba en la gente. Unas palabras de vida eterna que salían de su boca, que a Mateo lo hechizó. Perdón la expresión, no es eso, ¿verdad? Pero para que lo entendamos. Lo conmovía a la gente. ¿Ah? Aquellas amigas de Lázaro y sus hermanas, cuando querían que él permaneciera en su casa con esa unidad y amistad. Hermosa, ¿no? Qué lindo. Ahora, esa parte de unidad con los apóstoles, él la quería para la iglesia, para nosotros, su pueblo. Hechos 2:33. A ver, mi hermano Luis, ¿verdad? Mi hermano que nos visita. Hechos 2:33.
33. Dice, ahora él ha sido exaltado al lugar más alto, honor en el cielo a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, lo dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Amén. Físicamente él ya no estuvo con ellos. Amén. Tuvo que irse y los preparó para eso. Amén. Y qué impresión más tremenda cuando él tuvo que morir, ir a la cruz, pero luego lo ven resucitado, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y luego, después de un tiempo, 40 días, le dicen, ¿saben qué? Ya tengo que irme. Me voy. Pero ¿qué les dijo? Os enviaré al Consolador para que esté con vosotros siempre, para que Él mantenga la unidad que yo tuve con ustedes aquí. Amén. Ya yo no voy a estar en esa forma, pero voy a estar en la forma del Espíritu. Porque Dios es el mismo. Amén, hermano, qué impresionante la obra del Espíritu Santo. Y Hechos 2:33 dice, ¿verdad?, que Él fue exaltado a lo sumo, ¿verdad? Él fue glorificado, volvió a ser, porque acuérdense que cuando vino a la tierra y se hizo hombre, ya no, esa parte ya no presentaba la gloria, por así decir, ¿verdad? No quiero ser malinterpretado porque es un tema fuerte, pero ya no fue lo mismo, pero Él era Dios, pues. Él se hizo como un siervo, ¿verdad? Se humilló a sí mismo, dice Filipenses, y tomó la forma de nosotros. Pero luego Él tenía que ser glorificado y fue al cielo, dice que fue exaltado. Pero Él derramó, dice el Espíritu, para mantener la unidad. Amén. ¿Para qué? Para colocar en Cristo, porque fíjate que cuando nosotros llegamos a Cristo, hermanos, somos sellados por el Espíritu Santo, somos propiedad de Él. Amén. Qué importante, somos de Dios. Tenemos que tener unidad con Él. Amén. Unidad en el Espíritu. Y con ustedes, todos nosotros debemos de tener comunión. Esa comunión maravillosa que nos extrañamos cuando no vemos a muchos, ¿verdad? Hay muchos hermanitos de tomar un break, igual que la pastora, gloria a Dios. Los extrañamos, ¿me entiendes? Porque siempre están acá, pero gloria al Señor. Los vemos el domingo, ¿verdad? Amén. Muy bien. Entonces, hay gente que todavía tiene que ser puestos en Cristo. Tu familia a lo mejor, un primo. ¿Qué tal si un hermano que todavía no está en Cristo? Y hay que ir a jalarlo y decirle, tú tienes que ser de los míos. Ya no puedes andar en el mundo, ¿verdad? Porque el Señor está reclutando, porque Él quiere que la iglesia, cuando la secuestre, ¿verdad?, sean millones de millones. Amén, hermanos. Amén. ¿No te quieres quedar a la tribulación? Yo no me quiero quedar. ¿Cuándo? Ay, qué pastor. Eso de la venida de Cristo, yo desde niño lo estoy viendo, pues sí. Acuérdate que para Dios no hay tiempo. Un día es como 1000 años. Amén. Amén. De repente te va a agarrar ahí en curva. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso es clave que entendamos lo que Jesús estaba orando. Padre, unidos a nosotros, que sean parte de nosotros, que el día que secuestremos, raptemos a la iglesia, veamos a todos los que queremos que estén aquí en unidad, ¿verdad? Una cuestión importante. Dice Juan 17, 20. ¿Alguien la lee, por favor? Juan 17, 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. ¿Cuál es esa, hermanito? No, estoy leyendo ahí. Está buena la lectura. Más, Que nos despierte, ¿verdad? Que venga, mi más Señor. no ruego. Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que
han de creer en mí por la palabra de ellos. Hoy es la palabra tuya, hermana o hermano. Antes era la de los apóstoles. Hoy es la palabra de Gio con los jóvenes, con los jovencitos. La palabra de el pastor allá atrás. Gloria al Señor. ¿Verdad? El evangelista ya. El profeta. ¿Me entienden, hermano? Amén. Pues apropiémonos de lo que Dios quiere darnos para mantener la unidad con toda la familia, porque qué lindo que toda la familia venga al servicio, ¿verdad? Y después al chino a comer, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? El domingo. Y ¿o no les parece eso maravilloso? Amén, amén. Entonces, Carmencita, hay que traer a los muchachos amarrados. Pero qué importante lo que Dios quiere. Él está orando por eso, pero qué tal si también nosotros, ¿verdad? Amén. Dice 1 Corintios 1:30. Gloria al Señor. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aleluya. Mas por él estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, que son los pasos de la salvación, hermano. Dios quiere darte conocimiento de Él más profundo. Dicen que Dios es omnisciente, lo sabe todo, el pasado, el presente, el futuro. ¿Y qué tal si Dios te da un poquito de eso? Aleluya, un don de ciencia, ¿verdad? Un don de sabiduría y te trae revelaciones profundas. Dice que Pablo subió al tercer cielo, dice. No sé si estaba dormido, despierto, da a entender. No sé si fue sueño o qué, pero vio las cosas insondables de Dios. Tremendo. ¿Qué tal si en la unidad y en la comunión la iglesia logra desarrollar esos dones? Esa presencia del Espíritu, que Él se sienta cómodo de estar en medio de nosotros. Amén. Que lo atraigamos, hermano. Que haya la unción tan fuerte que es tremendo, ¿no? Sanidades, prodigios, milagros, todo eso es parte de la unidad de la iglesia. Amén. Porque cuando estamos pensando unos una cosa y otros otro, el Espíritu Santo anda por allá lejos, ¿verdad? Ahí no voy yo. Pero cuando hay unidad, qué maravilloso. Fluye la unción de Dios. Ahora, vuelvo a la pregunta. ¿Qué significa estar en Cristo? A ver, alguien que levante la mano. ¿Qué era la pregunta? ¿Qué significa estar en Cristo? Vamos a, para eso, no sé, quiero que, sí, tenemos 10 minutos. Vamos a leer 1 Corintios 12 y vamos a ir, son del 12 al 31. Yo creo que, porque vamos a hablar del cuerpo, vamos a usar una analogía. Amén, hermanos. Ahora, por ejemplo, hay religiones que dicen que las almas se reúnen universalmente, principios un poco locos, ¿verdad? Y que se fusionan y que una gota somos cada uno y después principios locos que existen y hay gente metida en grupos y en organizaciones, llamémosle así, que tienen equivocado esto de la unidad y de estar en Buda o en qué sé yo. Por ejemplo, los hindúes, ustedes saben que a los animales ellos no se los comen, que son dioses. Y ellos piensan que estar en unidad es ser parte de esa fusión de un animal. O sea, bien loca los pensamientos. Pero nosotros cuando hablamos de Cristo y de estar fusionados, el Señor nos da una definición de cuerpo. Amén.
donde cada uno de nosotros cumple una función. Vamos a ver 1 Corintios 12, del 12, ponelo pues, hermano Ángel, 12 y te vas al 12, del 12 al, pone 2 y 2 y 2 y 2. 12, 12, ahí está, miren lo que dice. Vamos a irlo leyendo todos, allá está proyectado. Porque así como el cuerpo es uno, dice, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, fíjate bien, así también Cristo. Amén. Vamos entendiendo esto de la analogía de qué es estar en Cristo, el 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean del Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, de México, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, el Espíritu Santo que lo tienes tú. ¿Qué dice el 14? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. A ver cuántas uñas hay que, pero no me vayan a interpretar. Cuántas manos, cuántos dedos, ¿me entienden? Sigamos. Si dijera el pie, mira qué interesante esto, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Hermanos, quíteme una mano, qué peligroso, ¿verdad? Ya, todo mi cuerpo integrado, manos, dedos, uñas, un solo cuerpo. Así somos la iglesia. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? No se puede. Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? A ver, siga. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Amén. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Somos la iglesia de Cristo. Amén. La siguiente, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Qué poderoso, ¿verdad? Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Vamos a seguir. Pero que no haya desaveniencia en el cuerpo, que no haya desunión, quiere decir, ¿verdad? Sino que los miembros todos, ¿qué dice? Se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Aleluya, qué lindo. Te vas a la universidad y te gradúas, nos sentimos gozosos todos. Amén. Si Dios te dio una casa nueva, vamos y hacemos la celebración todos. Mira, qué lindo. Vosotros pues, dice, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 28. Y a unos puso Dios, bien qué lindo, puso Dios primeramente apóstoles, dice, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, los dones, hermano, qué necesario. Yo quiero un profeta aquí, yo quiero un apóstol, quiero o varios, ¿verdad? ¿Y qué dice? ¿Son todos apóstoles? No, ¿verdad? ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No, hay de todo. ¿Hacen todos milagros? No, ¿verdad? ¿Qué dice el 30? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas?
Interpretan todos 31. Procurad, dice, pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino, hermano? El amor. Es que importante la unidad de la iglesia. Amén, hermanos. Vamos a irnos ya finalizando porque pues ya es tarde. Gracias por tu perseverancia. No te falte los miércoles, hay que animar a los hermanos. Promovamos este tipo de estudios porque edifican a la iglesia. Amén, hermanos. Vamos entonces a tomar, siempre recogemos una ofrenda, tú lo sabes, los días miércoles, para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Amén. Oh,